Buenos días, queridos hermanos. Una alegría estar con ustedes en este martes de la cuarta semana del tiempo ordinario. Nos llega también la alegría de recibir en este día el mes de febrero. Y qué bueno que el Señor pues nos va regalando un año nuevo, un mes nuevo, un día nuevo, porque como dice el libro del Apocalipsis, Él hace todas las cosas nuevas. Me encuentro hoy, en esta mañana, en el Santísimo, la capilla del Santísimo de nuestro Pontificio Colegio Pío Latinoamericano. Y he querido esta mañana venir a grabar acá porque tiene un sentido muy particular. Primero, porque Jesús está presente, Jesús está aquí en medio de nosotros, de quien tanto hablamos, está allí oculto en el sagrario. Y bueno, pues su presencia viva y real está en medio de nosotros. Esa presencia que la veremos también en la vida de las personas del Evangelio, en la cual Él también entra, penetra en este día. Y también lo de particular es el sentido que tiene, por ejemplo, este altar donde está el Santísimo. Era de la antigua iglesia y aquí en este altar celebró su primera misa Monseñor Romero, este santo del Salvador, y San Oscar Arnulfo Romero celebró su primera misa aquí. Y qué bonito nosotros poder en la mañana de hoy pues meditar este evangelio delante de la presencia de Jesús y delante de un signo tan bonito, ¿verdad?, que nos recuerda la vida de este gran santo, este gran obispo del Salvador, quien murió como mártir, ¿verdad?, por luchar por las causas de los anahuines, los pequeños del Señor. El evangelio que vamos a tomar en el día de hoy está tomado de San Marcos, en el capítulo 5, versos del 21 al 43. Vamos a leer el evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús atravesó de nuevo en barca la otra orilla. Se reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al lago. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo y al verlo se echó a sus pies rogándole con insistencia: mi niña está en las últimas, ven, pon las manos sobre ella para que se cure y viva. Jesús se fue con él, acompañado de mucha gente que le apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hace unos 12 años. Muchos médicos la habían sometido a toda clase de tratamientos y se había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y acercándose por detrás entre la gente, le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido curaría. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente y preguntando decía: ¿quién me ha tocado el manto? Los discípulos les contestaron: ¿ves que te apretujan la gente y preguntas quién te ha tocado? Él seguía mirando alrededor para ver quién había sido. La mujer se acercó asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se le echó a los pies y le confesó todo. Él le dijo: hija, tu fe te ha curado, vete en paz y con salud. Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle: tu hija se ha muerto, ¿para qué molestar más al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a casa del jefe de la sinagoga y entró. Al entrar encontró aquel alboroto, gente llorando y lamentándose a gritos. Entró y les dijo: ¿qué estrépito y qué lloros son estos? La niña no está muerta,
está dormida. Se reían de él, pero él los echó fuera a todos y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo: Talita cumi, que significa: contigo hablo niña, levántate. La niña se puso en pie inmediatamente y echó a andar. Tenía 12 años y se quedaron viendo visiones. Les insistió en que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña. Este evangelio de hoy es un evangelio muy hermoso. Cuando nosotros hablamos de santidad, comenzamos a mirar y a observar en nuestras vidas los milagros que Dios hace, ¿verdad? Siempre relacionamos santo con alguna obra magnífica que hace Dios a través de la vida de ellos. Y hoy estar aquí, estar a los pies de Jesús y poder también recordar a San Óscar Arnulfo Romero, que aunque no sea su día, por lo menos estar aquí donde celebró su primera misa, que es el gran milagro de todos los milagros. El gran milagro de todos los milagros que Jesús puede hacer es la Eucaristía. Es el más grande de los milagros. Yo diría que todo lo que se puede ver, que es causa también de la presencia del reino de Dios en medio de nosotros, el obrar de Jesús, es también pues algo pequeño delante de esta obra maravillosa de la Eucaristía. Es lo más grande que nosotros los cristianos católicos tenemos. No podemos decir otra cosa. El tesoro más grande. La gente habla mucho de que los tesoros del Vaticano, que la Iglesia Católica es millonaria, que es el mayor, el tesoro más grande. Podríamos decirlo así porque no podemos de manera cuantitativa. Y Jesús, pues por medio de la Eucaristía, ha movido a muchísima gente. El caso, por ejemplo, de este santo, San Óscar Arnulfo Romero, que vivió el Evangelio con entereza, con amor por los pobres. Mirar hoy también la actitud de Jesús es una actitud que nos lleva a tener que vivir nosotros también luchando por los más necesitados. Jesús dice la palabra, que atravesó, ¿verdad?, el lago, y porque le seguía mucha gente. Me acuerda esto a la canción que en algunos momentos he escuchado en la misa, cuando la gente seguía a Jesús, pero que no lo seguía por los milagros. Y la canción dice: y la gente le seguía porque era uno de ellos. Y la gente pronto aprendió que Jesús era el remedio. Interesante esa parte, ¿no? Pero que la gente buscaba a Jesús por los milagros, ciertamente. Es posible que sí, que alguno haya entendido que Jesús era el remedio para todo lo que necesitaba en su vida. Los que hemos aceptado a Jesús en nuestra vida, hemos dicho lo mismo, hemos experimentado lo mismo, hemos descubierto que ciertamente Él es nuestro todo. Es el aire que necesitamos ciertamente para respirar. Nuestra vida no tiene sentido si no es con Jesús. Y esta experiencia de este Jesús que sale al encuentro del necesitado es la que vive Jairo y es la que experimenta también esta mujer que había tenido tanto tiempo enferma, ¿no? Y dice la palabra, que había gastado su fortuna. Nosotros tal vez hemos invertido mucho tiempo en muchas cosas y es posible que en determinado momento también creamos que ciertas operaciones tal vez físicas relacionadas a nuestra belleza es lo que puede resolver, ¿verdad?, tal o cual problema. Y sucede también con mucha gente que tiene diferentes enfermedades y han gastado, por ejemplo, esas enfermedades catastróficas
que le hacen gastar hasta la existencia a las personas. Sin embargo, esta mujer entendió, este es mi remedio. Esta mujer que en el Evangelio la llama como la hemorroísa. Los que saben de medicina sabrán, ¿verdad?, bien cómo es lo de la hemorroide. Yo he tenido personas cercanas a mí que sufren de esto y me han comentado lo difícil que es este tipo de enfermedad. Y esta mujer estaba enferma de hemorroide. Al salir sangre de su ser, ¿verdad?, por su problema, desde el punto de vista bíblico estamos mirando también el sentido de que la sangre cuando sale es como un gastarse la vida propia de ella. Se gasta su vida, se gasta su ser. En pocas palabras, se gasta su esperanza, su deseo de vivir se agota. Y nos pasa también a nosotros lo mismo. ¿Cuántas veces el mismo problema, ¿no? El mismo problema que se convierte en nuestro hemorroide espiritual. Ese problema que está constantemente y que no podemos resolverlo y que creemos que no hay solución. Aquí está el remedio. Jesús, Eucaristía, Él es el remedio. Lo entendió la hemorroísa y fue a los pies de Jesús. Dice que solamente, ella pensó que con solamente tocarle el borde de su manto sanaría. Qué cosa tan pequeña, qué fe tan grande, pero qué signo tan pequeñito, ¿no? ¿Qué es tocarle el borde, por ejemplo, a este mantel? Es sencillísimo, ¿no? Pero qué grande también para esta mujer, porque estamos hablando de la fe de esta mujer. Es su fe, entonces esta fe le movió. No fue que el manto era milagroso, no, hay que dejarse de esas cosas. No fue que en ese momento ella dijo, bueno, esa ropa que él lleva tiene tantas cosas encima, tantas cosas buenas, que son las que me van a sanar. No. El que porta la ropa es el que tiene el poder para sanar. Pasa lo mismo con nosotros los sacerdotes. Muchas veces la gente está mirando el hombre celebrar, pero no es el hombre que celebra. El que está allí es Jesús. Celebramos en persona Christi, en la persona de Jesús, la persona de Cristo. Y eso es importante que lo entendamos. Y por esto, en medio de la Eucaristía también pueden ocurrir tantos milagros como el de la hemorroísa. Solamente hay que ir con fe. Hay que ir con la fe de Jairo, que a pesar de que encontró gente que lo desalentó, escuchó la voz del Señor que le alentaba y le decía, no temas, tu hija no ha muerto. ¿Y qué te dice el Señor a ti en el día de hoy? Te dice lo mismo, no temas. Ese problema no va a acabar en una tragedia. Ese problema no te va a destruir. Esa situación por la que está viviendo, la que está pasando, no será causa de muerte. Es más, el Señor se va a glorificar en esa situación que estás viviendo. Y eso es lo que tenemos que entender, que en múltiples situaciones que vivimos, el Señor se glorifica, como se glorificó en la vida de la hija de Jairo, como se glorificó en la familia de Jairo. Y Él quiere glorificarse también en ti, quiere glorificarse en tu vida, quiere hacer una obra maravillosa. Con estas palabras, a ti te digo, levántate. Es lo que el Señor quiere en el día de hoy, que nos levantemos de cualquier situación que podamos estar viviendo. No importa la que sea, solo tenemos que confiar en Él, saber que Él lo puede todo, que nada es imposible para Él. Hazle caso a la palabra de Jesús en este día que te dice, a ti te digo, levántate. Él es tu medicina, la medicina que tú y yo necesitamos, la mejor medicina para nuestra vida. El Señor, el buen Dios te bendiga. Jesús, la medicina de nuestra vida, de nuestra alma te acompañe. El Espíritu Santo esté contigo. Y yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el manto maternal de María también te cubre en este día. Feliz resto del día. Que Dios le bendiga.